Bueno, entonces cuéntenme, si les parece. El martes pasado fue el martes que suspendí. Estoy perdido con la fecha porque no sé en qué está el cuatrimestre. Es un desastre. Pero para mí, si termina el cuatrimestre y no pasa nada, ya está. No pasa nada. Estaba cerrada la facultad, sí. Sí, no pasa nada hasta el año que viene. Sí, está todo rarísimo. Hay cátedras incluso que alargaron una semana de manera extraoficial Sí. porque no se llegaba o tal. Yo estoy haciendo una ayudantía en una y no, y nos cambió todo el calendario. Teníamos un montón de actividades fuera de la facultad y se armó todo. O sea, se cambió todo. Pero cuando empezó, ya habíamos dicho que podía seguir así o no. O fue este cuatrimestre o fue el anterior, yo ni me acuerdo. Porque el primer cuatrimestre ya también habíamos dicho esto se puede ir toda la mierda. Esto fue más pesado. Sí. No, solamente que no es que es más pesado. Sí, sí, se complicó más el cuatrimestre, eso seguro. Sí. Pero, no sé, igual yo tengo una sensación de que no va a pasar nada y que va a implosionar. Va a ser como la de Hobbes, la guerra de todos contra todos. Pero la de Hobbes era una guerra civil de riqueza. Esta es de pobreza. Me parece, porque él veía que se iban a pelear entre los propietarios, aunque estaba todo crispado. Disculpe, pero ¿en qué sentido dice que no va a pasar nada? En el sentido, claro, estoy pensando un estallido. Ah, sí, no, no creo. En ese sentido pienso que no va a pasar nada. Ojo, es una conjetura, no tengo idea. Pero todo el tiempo pasan cosas. No, no, no es que nunca pasa nada. Pero estamos en un momento en el que como no hay como grandes colectivos, ¿vieron? ¿Cómo explicarles? Ideas así como eh, generales, que con gran representatividad. Hay una gran crisis de representación, pero cada vez muy, muy profunda. Bueno, no me quiero meter con eso, si no voy a la mierda. Perdón. La vez pasada, bueno, o sea, hagamos la clase. Em, la vez pasada me dijo Belén que estuvieron viendo. Para mí estamos esperando a que todo explote. No, qué sé yo. No. La vez pasada me dijo Belén que estuvieron viendo, o no sé qué empezaron de Poder Judicial, o me dijo algunas cosas, pero en realidad, más que yo decirles lo que Belén me dijo que vieron, me gustaría que ustedes me digan qué vieron. Y así yo retomo de ahí, porque si no, no quiero empezar a decir cosas sin retomar el hilo de lo anterior y que estén perdidas, ¿entienden? Entonces preferiría que me dijeran, vimos esto, no entendimos aquello, continuamos a partir de acá. ¿Se entiende? Básicamente hicimos un repaso respecto de duración del periodo. Para el capítulo primero, sí, lo vimos. ¿Qué es capítulo primero? Poneme nombres. Eh, perdón. Sección tercera, capítulo primero de la Constitución Nacional, lo vimos. Pará, O sea, de sección. su naturaleza, Pará, pará, ¿cómo? pará, pará. Un segundo. Pará. Sección. Sección tercera, capítulo primero. No, voy a poner la Constitución. Espérame. Yo estoy con mi versión mini acá. ¿Cómo? Estoy con mi versión mini de bolsillo. No, yo no me quise levantar a buscar la Constitución. eh,
antes de empezar la clase porque me estaba quedando dormido y dije, bueno, la pongo en la pantalla. Sección tercera, capítulo primero. Sí. Bueno, En la sección. página de argentina.au creo que la tiene completa. Ah, bueno, ahí está. Sí. Está en todos lados completo, está en todos lados. Espera. Ve sección tercera, capítulo primero. Ah, estamos en el Poder Judicial. Bien, ahí va. ¿Qué estuvieron viendo directamente de la Constitución? No, también de los textos, pero también hablamos para este, no, ¿Quieren? Em, garantías judi- judiciales. Esa eso la vimos está, también. eso está acá, el 110. Sí, básicamente el primer capítulo. Pues ya después nos vamos a federal, a provinciales y tal, y hablamos sobre todo a nivel federal. Bueno, pero ¿me pueden contar un poco más? O sea, ¿qué entendieron? ¿Qué entienden? ¿Qué piensan? Dejo de compartir. O nada. O doy la clase como si fuese una clase de catequesis. Puedo. No sé el resto, básicamente ya hablamos eso Sí, les respecto pregunto a los de, demás. No te hagas cargo, Bernarda. ay, que me siento muy mal. No, tranquila. No, yo pregunto porque si no, hablo en el vacío. Si están así como en bolas, es metafórico. eh, no sé de dónde retomar. Y hubo medio un repaso de cómo se eligen los jueces. ¿Y cómo? Díganme, no Bernarda. Vos, Eva, no tenés micrófono y los demás no tienen cámara, nadie, porque no los veo, es muy difícil así, chicos. Es como, imagínense, pantallas apagadas, micrófonos apagados. Hablo solo. Estoy con Eva y con Bernarda. Yo tengo acá anotado que los designa el presidente, tiene que tener aprobación del Senado. A ver, ¿qué cargos tenemos públicos? Formalmente institucional. ¿Qué cargos hay para elegir? Eva, si estás hablando no te escucho, ¿eh? Escribe, escribe. Pero los demás pueden participar. Te hice una pregunta bastante estúpida, ¿eh? Sí, ejecutivo y legislativo. Ejecutivo dos federales, ¿eh? Esperen que me están mandando muchos mensajes. Ah, eso es verdad, también nos hizo como una especie de comparativa, no un cuadro de doble entrada ni nada, pero tipo eso aplicó metodología comparada para explicarnos eso un poco. Bueno, sí, sí, bueno, por eso un poco preguntaba. Eh, entonces, ahí me pone Eva, entonces, ahí leo. Ejecutivo y legislativo, ok, se eligen. ¿Quién elige ejecutivo y legislativo? Voto popular por sufragio. Bien, los jueces nunca fueron elegidos en Argentina por el voto popular. Y ahí me pusieron Eva. En Bolivia y en Estados Unidos se puede elegir jueces. Bueno,
Dicho así, tendríamos que ¿No, especificarlo. no son fiscales los que eligen en Estados Unidos? Bueno, vamos a decirlo así. Primero, tenemos que establecer la unidad de gobierno, si es nacional o subnacional. Eh, Argentina como país federal, tenemos unidades de gobierno. Hola, Luna. Y a Sofía tampoco la saludé, ¿qué tal? Eh, para empezar a explicar, lo primero que tienen que decir es cuál es la unidad de gobierno a la que se refieren, si es nacional o federal o subnacional, lo que en nuestro caso sería en Argentina en provincias. Ezequiel, maestro. Entonces, cuando me dicen ahí, en Estados Unidos se pueden elegir jueces y después Bernarda dice fiscal en California, bueno, lo primero que hay que hacer antes de dar la respuesta es decir a qué unidad de gobierno nos referimos. En Estados Unidos, oigan, jueces y juezas federales no los elige el pueblo bajo sufragio, no. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Los jueces federales en Estados Unidos son elegidos por un mecanismo que no conozco, pero que sería similar al nuestro. ¿Está? Bien. Dicho esto, a nivel subnacional, es decir, en los diferentes estados que tienen sus justicias estaduales, no es que no es igual en todos los estados. Eso tenemos que decir primero. No es igual en todos los estados. Es decir, cada estado en Estados Unidos, que es como decir cada provincia, a través de su constitución, establece el mecanismo por el cual designa autoridades o elige autoridades. Y en la mayoría de los estados, no quiero hablar por la totalidad, lo que hacen no es elegir los jueces directamente el pueblo, pero pueden revalidar o no el cargo una vez que vence el mandato, porque los jueces estaduales, además de que tienen una forma específica de designación, tienen una duración limitada en el tiempo. Y son todas como casilleros a completar. Ustedes tendrían que preguntarse, ¿todos los jueces en todas las unidades de gobierno nacionales o subnacionales duran siempre el mismo tiempo? Bueno, no hay una respuesta, todo varía. Pueden durar para siempre, pueden durar 10 años, pueden durar 5 años. Eso lo establece cada unidad de gobierno que tiene autonomía. ¿Qué significa autonomía? Que diseña sus propias instituciones. ¿Está lo que estoy diciendo? ¿Se entiende? Sí. Les voy a dar un ejemplo, si quieren, ¿vieron alguna vez alguna boleta electoral de donde eligen jueces? ¿No? ¿No? Bueno, siempre hay una primera vez. No es difícil, está todo en internet, solamente que hay que tener ganas de buscar. Eh, Esperen que voy a compartir mejor me abro una carpeta mía. Ahí está. Aguántenme. Share, compartir. Esta es una carpeta que tengo. Acá tengo Italia, pero no era Italia. Espérenme. Eh, Radio. Acá. Ah, esta es vieja, no. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Esperen, ya sé. A mi cuñado se la mandé. Tengo un cuñado americano y le mandé la boleta. Este es mi WhatsApp, este es mi cuñado y y esta es la boleta. Espérenme, un chiquitín que está cargando. Ahí. Y ahora ustedes siguen viendo el chat, pero yo dejo de compartir y comparto ahora la boleta. Miren.
Acá lo que están viendo es un modelo de boleta, ¿la están viendo? Es un modelo de boleta de un estado para las elecciones del martes 5 de noviembre. ¿Ven ahí? Esta la tienen en 3 idiomas. Es un ejemplo. Es en el estado de la Florida, en el condado de Miami-Dade County. ¿Ven? Departamento de elecciones del condado de Miami-Dade. Es como si una jurisdicción de la provincia de la Florida. Como si dijéramos, no sé, Santiago del Estero. ¿Está bien? Y ahí, bueno. Para presidente tienen que hacer clic. Ven, pueden votar a Donald Trump o Vance con su vicepresidente o Kamala Harris con Walz, que creo que es el gobernador de no sé si Wisconsin o Minnesota. Otros candidatos, después ven que después eligen senador, ven ahí, senador. Después eligen representantes del Congreso por el Distrito 24, por el Distrito 26, son congresistas, ¿no? Ellos lo llaman 27. Y después empiezan los cargos provinciales. Senador estatal. ¿Ven ahí? Senador estatal, distrito 37. Y tienen que Sí. elegir a uno. Acá están estos dos. Jason Pitson, no sé. Bueno, senador estatal del distrito 39. Siempre senadores del estado. Es como si fuesen senadores de la provincia de Buenos Aires. Y en un momento, bueno, eligen senadores, eligen diputados, representante estatal sería diputado estatal, y acá arrancan, secretario del Tribunal del Circuito y Controlador, alguacil, que sería el sheriff, está bueno, ven, pueden elegir a uno republicano, uno demócrata, tasador de inmuebles, guarda, eligen tasador de inmuebles, es importante, fuera de joda, no estoy diciendo, eligen recaudador de impuestos, como si fuese el presidente de ARBA. Supervisor de elecciones y fíjense acá, magistrado del Tribunal Supremo. O sea, el Tribunal Supremo del Estado de Florida reelige. Se llama, eh, ¿cómo se llama? Acá, Renata Francis. ¿Deberá retenerse en su cargo a la magistrada Renata Francis del Tribunal Supremo? ¿Sí o no? ¿Ven ahí? No es que Sí. la eligieron a Renata directamente, pero sí están haciendo lo que para nosotros sería una especie de accountability vertical. Se mandó muchos fallos en los que estamos en contra. No le vamos a renovar el cargo. Ven acá, ¿deberá retenerse en su cargo a la magistrada Meredith Sasso del Tribunal Supremo? Bueno, y en este caso serían dos, porque después ya pasan a Tribunal de Apelaciones del Distrito, que sería una especie de cámara de apelación. Y después, bueno, hay cuántos jueces de Cámara de Apelación. Uno, Kevin Emas, es este que está acá. Otro que sería Iván Fernández. Y otro que sería Norma Shepard Lindsay. Y después creo que ya está. Después pasan a juez de condado, que sería como juez de primera instancia. ¿Ven ahí? Sí. Y ahí sí, miren, en juez de primera instancia eligen, miren, Christopher Benjamin o Alina Salcides Restrepo. Hay que elegir a uno u otro. ¿Ven? Y Mm. fíjense esto que interesante. Al lado hay un número, no sé a qué corresponde, no, no lo sé. Dice vote por uno, pero fíjense el detalle, que no hay ninguna mención a ningún partido. En cambio acá, por ejemplo, más arriba, por ejemplo, senador de los Estados Unidos, ¿ven ahí? Rick Scott, republicano. Debbie Mukherjee Powell, demócrata. Fina Bonoan, no sé qué partido es este, LPF, no lo conozco. Entonces, sí podemos decir que a los jueces de primera instancia de la provincia de la Florida los eligen directamente. A uno, por lo menos, juez de condado. Porque después ya pasa a comisionado del condado. Miembro de la Junta Escolar. Bueno, votan de todo. Es más, si quieren para terminar la boleta, les muestro. Después votan enmiendas constitucionales, ¿ven? Todos los años votan enmiendas constitucionales. Fíjense esta, por ejemplo. eh, esta es la más interesante. Consumo personal de marihuana por adultos. ¿Ven? Votan.
permite que los adultos de 21 años posean, compren o usen productos de marihuana y sus accesorios con fines de consumo personal no médico, ya sea al fumar, la ingerir, la piripipi. Bueno, y explica un poco el impacto de la medida. Y después tienen otras, como por ejemplo, enmienda para limitar la interferencia del gobierno en el aborto. Y esto es porque hubo un caso muy importante en el 22, en que la Corte Suprema de Estados Unidos Federal dijo que cada estado tenía que decidir si el aborto era o no era legal. Entonces en la Florida están votando porque el gobierno estatal no pueda interferir, lo cual daría la pauta de que es una libertad decidir o no qué hacer las mujeres con su cuerpo. Bueno, ¿me siguieron ahí todo lo que dije? Sí. Bueno, Sí, esa es una boleta. Pueden, si quieren, buscar otros estados, por ejemplo, ponen, no sé, miren, les voy a mostrar esto para que se imaginen. Una más. ¿Sigo compartiendo o yo me entretengo compartiendo estupideces? No lo conocía. No, por eso les muestro cosas que de repente les puede llamar la atención. Espérenme. Espérenme, voy a compartir ahora para su curiosidad para los días que vendrán. No, pero sobre todo aprovechando que tenemos una clase, ¿cómo se llama? A distancia y que puedo mostrar las cosas que tengo en la computadora. Espérenme, acá creo que estoy buscando dónde tengo el chat. No, compartí la boleta. Ah, sí, pará. Ahí está. Aguántenme. Mientras si quieren hablar, hablen, no es que no me molesta. Eh, bicho. Acá, este sitio, ¿lo ven acá? Ahora se los paso por el chat. Esperen. Y lo pongo y se los paso por el chat y lo pongo. Eh, no tiene nada que ver con la clase, pero bueno, ténganlo presente en estos días, por lo menos, ¿sí? Ahí yo los estoy poniendo acá en pantalla. Este es un sitio de encuestas de Estados Unidos, ¿lo conocían? No. Es un sitio de pool de encuestas, donde les hacen un resumen de todas las encuestas, ¿ven? Y les dice cómo viene la elección de los electores. ¿Saben que eligen electores en Estados Unidos o no? Y que cada estado se Sí. lleva la totalidad de los electores. Entonces pone, por ejemplo, que Kamala Harris con Walz seguro tienen 215, ¿ven? Después, Trump seguro tiene 219. O sea, 93 súper seguro. Y 139 Kamala súper seguro. Y después, cuando se va acercando al centro, no sé si ven, empiezan a aparecer los estados en los que está más peleado. Y los 104 que están acá en el medio son 104 que están en duda, que son los grises, ¿ven? Y acá en el mapa de Estados Unidos, tienen todos los estados su color, que saben a quién favorece, ustedes se dan cuenta, y la cantidad de electores por estado. Los grises son aquellos en los que se va a definir la elección. Por ejemplo, Minnesota, Wisconsin, Filadelfia, Carolina del Norte, es el 16, o bueno, Arizona, ahí hice clic. Y después, los que están peleados pueden venir a ver acá los grises. Ven acá dice Solid Harris, Solid Trump, y después los que están peleados, ven cada uno, son los que están acá. Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina. Y acá les dice cómo viene la encuesta. 48, 3 Trump, 47, 7 Harris, ven en Pensilvania. O sea que Trump se llevaría los Pensilvania, los 19 de Pensilvania. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Y Sí. así pueden ver todos los estados y en la mayoría, por un puchín, está arriba Trump. Y al lado les dice los resultados de los años anteriores. ¿Ven? 4 years ago, 2020, 2016. Bueno, ¿para qué les mostré este mapa? No para esto. Pero esto tenganlo presente si les interesa ver qué va a pasar el 5 de noviembre. Sino para que si quieren buscar boletas electorales de alguno de estos estados, ponen, por ejemplo, no sé, Pensilvania, ¿no? Vos pones Pensilvania
Acá, ¿están viendo mi pantalla ustedes? Sí. Ballot 24. Ahí está. Entonces, no, yo inglés soy un drama, ¿no? Pero Official Pennsylvania Election Center 2024. ¿Ven acá? Pero no sé si es esta. ¿Me la juego? Esta. .gov. Upcoming election. Voting and election information. Ahí está. Aunque había una ahí que decía Ballotpedia. Bueno, no importa. Download the full 2024 Pennsylvania Election Calendar. No. Eh, bueno, acá están todas las fechas. Elección. No, estaba buscando una boleta. Apply for a mail. Upcoming. No. Bueno, no la busqué para esta clase, pero lo que les quería decir era que pueden buscar la boleta de cada uno de los estados y ver si hay jueces. ¿Entendieron? Mm. Bueno, es divertido. Mail, ballot, voting. No. Si alguien lo ve, me lo dice. Language support, buenísimo. ¿Está en español esto? No. Spanish. No, malísimo. Entra a cualquier lado. Pasa que la página creo que decía que podías traerte otra persona que te ayude a votar si no entendías inglés, algo así. Malísimo. A ver, Wisconsin. Esperen, esperen, esperen. Ah, me parece que esta página Ballotpedia puede estar buena. A ver. Ya me la dio antes. Find your ballot. Buenísimo. Ah, no, tenés que cambiar tu dirección. No. Bueno, listo, lo abandono porque puedo estar horas buscando estupideces. Eh, ay, cómo me tiento. Ballotpedia Sample Ballot. Ay, mira, acá hay están todas. A ver. Ah, no. No tengo dirección. ¿Qué hago? Y aparte mail. Ponga cualquiera de Google Maps. Y el mail. Bueno, está bien, dale, ¿no? Es opcional. Pará, y tengo que poner una dirección en Estados Unidos. ¿Cuál? ¿De qué estado quiere ver? Google Cualquiera. Maps. En Filadelfia. cualquier pueblo. Filadelfia, una vez que me acuerdo que las vi. Filadelfia. Bueno, ya está. Ya está, los dejo, los dejo. O sea, me voy a la mierda, dejo de compartir. Si quieren lo buscan. Pero el concepto está, ¿no? Eh, jueces que pueden ser elegidos o jueces que pueden ser revalidados. Y no es lo mismo jueces estatales que jueces federales. En Bolivia, que también me lo mencionó Eva, solo eligen popularmente jueces del Tribunal Constitucional. ¿Ok? Bueno, Tribunal Constitucional. Nosotros no tenemos Tribunal Constitucional. Casi el 99% de los países sí tiene Tribunal Constitucional y nosotros no. ¿Eso qué significa? ¿Qué decía Bernarda? Ah, significa que la Corte Suprema hace de Tribunal Constitucional. No es que no tengamos conflictos que resolver, eh, que en los países que tienen tribunal resuelve el tribunal, pero nosotros no tenemos. Por ejemplo, lo que se denominan conflictos entre poderes. Eso sería una de las atribuciones del Tribunal Constitucional. Otra sería lo que nosotros vamos a llamar control de constitucionalidad. Y eso también resuelven los tribunales constitucionales. ¿Está? Como en nuestro caso no tenemos tribunal constitucional, los conflictos entre poderes o las cuestiones de control de constitucionalidad
lo resuelve todo la Corte en última instancia. ¿Qué significa? Que también todos los jueces y juezas de primera instancia pueden resolver los mismos temas. En casi la totalidad de los conflictos que hay en una sociedad en Argentina, cualquier conflicto de lo que se les ocurra, casi todos pueden ser resueltos por todos y todas las juezas del país, ya sean provinciales o federales. ¿Comprendieron esto que estoy diciendo? Control de constitucionalidad, conflictos entre poderes. Uno puede ir a un juez o jueza de primera instancia y pedir que resuelva. Estoy hablando de una persona particular o el presidente del Senado, qué sé yo. Después son las juezas y los jueces quienes deciden si quemarse. Para. Eli, abrí la puerta. Voy a tener que abrir la puerta, ¿me esperan? Un chiquitín. Voy, Cla. Ay, Chavino. Ah, ¿qué estaba diciendo? No sé. Jueces de primera instancia y elección. Sí, que pueden resolver y no se quieren quemar algunos. Ah, sí. Que Claro si, que si no control se de quieren quemar, claro, constitucionalidad, que si no se todo. quieren quemar, exactamente. Si no se quieren quemar, ¿qué significa quemar? Bueno, ser tapa de diarios, aparecer en Twitter, en TikTok, y que a los hijos los linchen ahí. Vos sos el hijo del juez, sos la casta. Bueno, ¿qué hacen? Bueno, se sacan la papa caliente de encima. ¿Está bien? ¿Cómo lo hacen? Bueno, dicen que no son competentes y ya está. No es muy difícil. Es así de sencillo. Pueden ir haciéndome preguntas si quieren. Bueno, eh, entonces, nosotros, bueno, y les decía, perdón, en Bolivia, que tienen tribunal constitucional, lo eligen popularmente, pero el resto de los jueces del país son elegidos de la forma tradicional. ¿Mm? Y hay toda una discusión que, por supuesto, no está zanjada respecto de cómo hacer con los jueces, cómo elegir a los jueces, si deben ser sufragados o deben ser cargos que no tengan que ser sufragados. ¿Qué es más democrático, menos democrático? ¿Qué implicancias tendría una cosa a la otra? ¿Mm? Eh, bueno, no me quiero meter con este tema, no porque no sepa, sino porque, bueno, nos metemos como una especie de embudo del cual no salimos nunca más. Solo decirles que en México, no sé si están al tanto, están eligiendo, están implementando, y es un caso creo que único, la elección popular de todos los jueces y juezas del país, de todas las instancias, a través de la plataforma de los partidos políticos. Directo, sin eufemismos, sin tener que andar diciendo que no, que yo no participo, que soy objetivo. Jueces y juezas son seres de carne y hueso, con prejuicios, con privilegios, ¿sí? Con intereses, con vocación de poder. Este, Hay una nota muy linda que si quieren les dejo sobre este tema, que se las podría dejar, se las voy a dejar. O sea, hay muchas notas, muchas no me convencen, pero hay una que sí. mm, Se las dejo, la estoy buscando.
Mm, México. Eh, PS2, ¿esto qué es? Esto no sé si es no, reforma, acto final, elección popular. Esta, les quiero pasar esta, a ver. Se las paso por el chat, a ver si puedo. Se las voy a pasar por el chat. La encontré. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se elige? Acá. No, file, your computer. Ahí está, se está mandando. En donde explica un poco. ¿Saben por qué está buena la nota? Si quieren abrirla. Porque hace un análisis tanto de lo que serían los aspectos filosóficos como también de la implementación y los problemas que reviste esto, ¿no? Está bueno como disparador. Y el que lo escribe se llama Facundo Cruz, que es un politólogo que tal vez conozcan, tal vez no, pero que es bastante riguroso con la información. Bueno, en Argentina los jueces inferiores, ¿cómo les explicó Belén que son? No, entonces digamos esto. Nosotros estamos explicando jueces federales, no jueces provinciales. Si me preguntan, ¿pero cómo se elige un juez de la provincia de Neuquén? No sé. ¿Cómo tendría que saberlo? ¿A dónde miro? No sé, el Poder Judicial, la Constitución de la provincia de Santa Fe. De De Neuquén. Neuquén. Porque dije Neuquén, De pero está Neuquén. bien. Hice a propósito la pregunta para que tengan el mapa en la cabeza. O sea, bueno, ¿y cómo eligen a los jueces de La Rioja? Bueno, vamos a ver la Constitución de La Rioja, justo que encima Quintela, que quiere ser presidente del PJ y que hace unos días, no muchos, un mes, se sancionó la nueva Constitución de la provincia de La Rioja. Entonces, si quisiéramos ver si hizo cambios dentro del modelo de forma de designación a los jueces en La Rioja, miran en la Constitución de La Rioja. Que si alguien tiene ganas, mientras estoy dando la clase, Olarí, de chusmear, busca la Constitución de La Rioja y me lo cuenta. Tal vez, ya que es la última constitución que se sancionó en el país, bueno, tenga algo de novedad. Si no, la próxima a reformarse es de la de Formosa. El gobernador Gilles Fran está buscando su novena reelección. De verdad lo digo. Y Tranquilo. como está buscando la novena, eh, está promoviendo la modificación y tuvo un voto favorable respecto de la necesidad de reformar la Constitución por 20 votos a favor contra 10 en contra. Que y no sé si va a haber otros cambios, salvo el del tema de la reelección. Bueno, eh, entonces, dicho esto, nosotros estamos explicando únicamente la forma de elegir jueces en el nivel federal. ¿Está? Y eso es lo que estuvieron viendo. Y ahí sí, me dicen lo que vieron. Ari, vos no, ¿eh? Serán seleccionados con examen de idoneidad por el Consejo de la Magistratura. ¿Y qué más? Se remueven por causales del juicio político. Pero, ¿cómo es el procedimiento? ¿Alguno de ustedes quiere ser jueza o juez? ¿No? No, ni loco. Bueno, che. Hoy te digo que no.
Poné la cámara, Martín. Cuando me llegue la edad, veremos. No me anda, perdón. Igualmente ¿Cómo no te vas a poner? digo, vos decís cuando te llegue la edad, no es algo que conseguís de la noche a la mañana. No, pero todavía me falta un montón de años para cumplir esa edad que hay que tener, o sea. No, pero empezás a laburar de antes. Un cargo de juez o jueza es un cargo con vocación de poder. Tenés que ir para adelante siempre. Como que tenés que, de chiquito, cuando cumplís 3 y pedís deseos, ¿qué querés ser? Juez. Y meterte en la rosca y eso. Exactamente. Pero Eh, ¿por qué Ezequiel hay que meterse en la rosca? Porque esto tiene que ver uh, con cómo se designan los jueces. y obvio, sí, meterte en política, en la rosca, en la política, no la política, digamos, de gestión limpia, a favor digamos, la gestión pública, sino hay que ensuciarse. Ya No, lo bueno, pusiste pero yo nervioso ahí, el profe. vos le pones toda esa carga moral de la que yo en realidad siento. ¿Por qué la rosca, qué sé yo, es negativo y qué sería lo positivo? La política es la política. La actividad Bueno, política es la actividad política. Las convicciones son las convicciones. Bueno, no, pero política sería limpia, sería estar al servicio del ciudadano, que sea una carga pública, no querer, no tener ambición de poder. bueno, pero yo te digo la verdad, yo no, yo no, yo sacaría todos los motes, perdón, que diga así. Miren, que no es que, más allá de que podamos ubicarnos dentro del mismo espectro ideológico, yo le sacaría en la clase, el Mm. mote de limpia, que dijiste, o la vocación de poder como algo negativo. No. O sea, uno puede tener convicciones, tiene que tener convicciones para hacer política, ¿sí? Porque quiere transformar algo, no importa qué, eso no lo hace ni más limpio ni más sucio, ¿sí? Porque además, si no, denostamos lo que es nuestra propia actividad. En este caso, puntualmente como analíticos. Pero la política es algo bueno, no es algo malo. No, Yo no, lo la rescato como política, bueno, positivo. el tema es los que hacen política. O sea, no todos, no generalizo, obvio, pero es como todo. Limpio, Hay limpio tacheros te buenos y refería a tacheros malos. meritorio. No, limpio me refiero a que una persona que tiene vocación de servicio, que sabe que es un cargo, una responsabilidad, ¿no? Que está para beneficio propio o de un sector. Un No, no, sector, no, te sigo, te sigo. Estamos dentro del mismo espectro, pero bueno, hay que hacer análisis en crudo. Uno puede empezar motivado por ciertos valores, continuar con otros valores, olvidarse de por qué había comenzado, no. Pero bueno, después nosotros analizamos lo que son las relaciones de dominación, de poder, el juego político, nada, y uno lo mira con frialdad. Perdón, yo lo veo así. Igual te entiendo. no, pero yo entiendo el tema del juego político, que obviamente que hay que buscar el camino para llegar a determinados lugares y eso, y que uno no puede decidir porque tiene que negociar con los demás sectores de poder y todo eso. Eso lo entiendo. Pero una cosa es cuando ya directamente se hace una gestión o se llegar a un cargo para ser beneficiado en ciertas contrataciones, mantener un Entiendo. negocio. No, Ahí ese lamentablemente es. sí. Son cosas que van pasando y bueno, no lo vamos a solucionar ahora, eso es cierto, una cagada total. No, Este, pero decía, un cargo de juez o juez es un cargo con vocación de poder. La diferencia es que no es electivo, pero eso no significa que no haya que conseguir las voluntades. Y a eso se refería Ezequiel cuando hablaba de rosquear, meterse en la política. Pero bueno, los miembros de la justicia, del Poder Judicial, eh, la mayoría de las veces empiezan trabajando en el propio Poder Judicial, ¿sí? Y a veces el despertar o la vocación aparece, si es que existe, en el ejercicio de diferentes cargos dentro de la estructura burocrática de poder. ¿M? Y rara vez, pero pasa también, uno se acerca con vocación de poder al espacio de lo público y encuentra que en ese acercamiento el lugar en donde fue canalizado fue el Poder Judicial. ¿Entiendes? Como decís, yo me quiero meter porque quiero transformar este mundo de mierda que me disgusta. No importa cuál es el mundo y cómo es y qué me disgusta y cómo lo quiero cambiar. Y rara vez pasa que uno dice, ah, el lugar para hacerlo es el Poder Judicial. Eso en general no pasa y eso tal vez se corresponde con el hecho de que los jueces no son elegidos democráticamente. ¿Entienden? Entonces, como los jueces no son elegidos democráticamente,
no asociamos esos cargos a cargos que tienen que ver con el ejercicio de poder político. Y de hecho, ¿me siguen esto que estoy diciendo? Hay una constante aspiración por parte del dispositivo judicial, de la familia judicial, por desmarcarse de lo que sería la política o incluso lo político. No es lo mismo, pero lo estoy poniendo dentro del mismo mundo. Desmarcarse en el sentido de decir, estos no son cargos políticos, ¿sí? ¿Y a qué lo asociaría uno? No son cargos electos democráticamente. Pero más aún, cuando dicen no son cargos políticos, se refieren a que no son cargos ni elegidos democráticamente, ni cargos a dedo por parte de un funcionario que nombra a otro funcionario, sino que son cargos a los que se accede a través de concursos públicos. ¿Me siguen? ¿Y por qué se accedería a través de concursos públicos? Bueno, porque habría un cierto expertise en una materia que estaría dentro del orden del saber y que podría despegarse de lo que no sería el saber o la verdad o la ciencia. Y esa es la forma que tiene el mundo judicial de separarse de lo político y argumentar decisiones políticas desde un lugar en el que ellos llaman no político. Y eso le da mucha más fuerza a la decisión. ¿Me siguieron el razonamiento? O sea, a partir de ahí es que el Poder Judicial, sus miembros, pueden tomar decisiones que afectan intereses, que tienen motivaciones, que responden a actores en conflicto, pero que esa decisión que toman tiene una fundamentación que no se basa en ese interés político, sino que está fundada en términos de saber o verdad o de ciencia, porque el cargo fue elegido no democráticamente por el juego democrático, sino a través de un concurso, y ese concurso está revestido de cierto saber y ciertos estudios y cierta expertise técnica que va alejando a todo ese mundo del espacio de lo político e incluso de la ciencia política. Es el caso de Madison, que el tipo salió con una vuelta para no enfrentarse al Ejecutivo, diciendo de que, bueno, de que no podía elegir a esos jueces que peleaban para que les den el cargo. Creo que también fue una salida muy política, pero sabiendo de que no se podía enfrentar, ¿no? No sé, lo pienso de ese lado. Sí, en realidad es mucho más que eso. Yo les iba a preguntar si, o sea, la raíz es mucho más fuerte. Ese fue, digamos, un momentillo, digamos, mucho más fuerte. No, no es que es menor el caso Marbury versus Madison, pero casos como el de Marbury versus Madison tenemos todo el tiempo, todos los días. Cuando yo les dije recién que un juez se declara incompetente Claro. porque no quiere salir en Twitter, es lo mismo que Marbury versus Madison. Es lo mismo. Mm. Eh, yo les iba a preguntar, ¿por qué en los manuales de ciencia política no tenemos, ya sea un capítulo que hable de este tema o este tema atravesado en todos los capítulos? ¿Por qué, siendo cientistas sociales, les cueste tanto hablar del Poder Judicial? Porque cuando llega el momento del Poder Judicial aparece como una especie de parálisis. De esto no sé qué decir. Y esa es la fuerza que tiene el dispositivo judicial. Desaparecer del manual. Desaparecer del manual, no cualquier manual, del manual de ciencia política. Porque desaparece del juego de poder. Y ahí es donde el poder se hace más fuerte. ¿Entienden? En el momento Sí, en el que sí. está oculto. Bueno, si los cargos, por ejemplo, lo que está pasando en México, que les dejé la nota, la pueden leer. Ari, te perdiste que yo, antes de que llegaras, hablamos de la boleta electoral de Estados Unidos, les mostré la boleta, expliqué todos los cargos.
y les mandé una nota de México, que está en el chat. Eh, no, porque me pareció más interesante, tal vez lo más interesante de la clase. Bueno, eh, entonces, les decía, es interesante que los cargos no sean electivos a partir de esta mirada. Es que desaparecen del juego democrático, desaparecen del sistema político, ¿sí? Y aparecen en una última instancia en ese momento en donde tienen que tomar decisiones que estarían fundamentadas desde un lugar que sería distinto al de la política. Y ahí radica su fuerza. Su fuerza radica en decir que son cargos no políticos. Bien, por eso lo decía que lo de México, y ahí fue que me distraje, es un, un acto de rebeldía total con consecuencias que todavía no sabemos cuáles pueden llegar a ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo muy novedoso. De hecho, yo antes de empezar la clase de hoy, estaba leyendo apuntes viejos, que no sé por qué tengo, de un montón de cosas que escribí y ya me olvidé. Y dentro de las cosas que escribí y me olvidé, tengo anotado, por ejemplo, Tocqueville dice que el último refugio de la aristocracia en Estados Unidos es el poder judicial. El menos democrático de los tres es el que tiene la última palabra. Y esto lo decía en La democracia en América, en el capítulo dedicado al poder judicial. Y él veía ahí que en el poder judicial estaba el resguardo de los sectores de privilegio. ¿Sí? O sea, cargos electivos, sí. Poder judicial, no. Era mucho ya. Era mucho. En Y también es Argentina, ¿cómo? es el único poder que tiene, digamos, la potestad de interpretar la Constitución, que puede declarar inconstitucional algo. Entonces, si tenés una Constitución liberal que protege la propiedad, qué mejor que el Poder Judicial que la proteja. Lógico, lógico. Bueno, em, entonces volviendo a lo que sería más esquemático, jueces de primera instancia, me lo dijo Ezequiel, pero a ver si me lo pueden decir bien clarito como si tuviesen que tomar un examen. ¿Cómo son designados? Digan designados, porque designado significa que no es democrático, en el sentido de que no es elegido popularmente. ¿Cómo son designados? por medio de concursos públicos, ¿Qué es lo de concursos públicos? ¿De qué que estamos? cualquier ¿Eh? ciudadano que cumpla con los requisitos que requiere ese puesto puede presentarse Pero en la práctica, ¿cómo y es? que tienen publicidad. ¿Cómo? Sí, pero en la práctica, ¿cómo es? ¿Conocen algunos Y, casos? ¿Entraron a alguna, saben qué institución? ¿Entraron a alguna página web? Dale, Bernardo, dale. Sí, depende del poder, al depender del poder judicial de cada provincia. Por ejemplo, yo conozco el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que para ser juez de primera instancia tiene que tener, creo que son 2 años de ejercicio de la abogacía, más de 30 años y ya. No, perdón, más de 2 años de ejercicio, no. 2 años o más de matriculación y residencia en el lugar. Por ejemplo, no es que vos podés presentarte a un concurso de, no sé, Trenquelauquen, si vivís en Pilar. Solo te podés presentar a los de tu lugar, a tu distrito judicial. Y ya, o sea, cualquiera Bernardita, ¿te se puedo hacer una presenta. pregunta? Porque Dime. vos dijiste, cualquier persona que cumpla con los requisitos puede postularse. Está bien, puede postularse. ¿Es lo mismo de decir poder postularse que tener una real oportunidad de llegar y ser designado? Esa es no, otra discusión. Bueno, pero yo, Pero ponele, vos es te lo que graduaste pregunté, hace. porque es lo que pregunté yo en realidad, lo que está preguntando Ari, porque en la formalidad todos podemos presentarnos a cualquier cargo para cualquier cosa, porque 10 años de ejercicio de abogacía no es nada, 2 años de vivir en un lugar es lo mínimo, pero no funciona, si somos alumnos de ciencia política, no somos alumnos de derecho. Pero no tengo los datos. No, Entonces no puedo decir ya sé, por eso cuántos se decía, presentan lo que y les hacer quería un... decir era que, por ejemplo, cómo funciona la práctica, pregunté si tenían una noción, obvio que no tengo los datos. Pará, yo tampoco tengo los datos. noción Eh, en concursos de jueces no, pero sí otros concursos administrativos sí, noción tengo. claro, bueno, Te arman un concurso para un perfil determinado y ya ahí te están excluyendo.
Pero bueno, en el caso del Poder Judicial, ojo Bernarda, nosotros estamos hablando de federales, pero vos está bien que mencionaste el de la provincia, es parecido, parecido. En el caso de federal, ¿cuál es el órgano encargado de realizar estos concursos? Sí, El yo. consejo. Bueno, yo te digo, pero está bien. Como vos sos la única que participa, pero tal vez lo dijeron, no lo dijeron, lo dijo Belén. ¿Cómo estamos? ¿Sí o no? Sí, sí, lo explicó Chile. Bien. Artículo de la Constitución donde está mencionado. Se lo digo yo si no saben, pero tal vez lo dijeron, lo tienen apuntado. ¿Saben cuál es? ¿En qué parte está? Decilo. 114. En el 114. Eh, miren, comparto. Es más, estoy tentado, si me permiten, porque le digo lo que me pasa un poco a mí también, me aburren todas las clases iguales. Estoy tentado de buscar constituciones viejas, ¿me permiten? Ah, Sigman va a salir con la constitución de 1520 de anda a saber ¿Qué dónde. te jode? ¿Qué te jode? Estoy... De hecho, si ustedes van, este es un dato muy ñoño, pero si van a las bases de Alberdi, al proyecto original, tiene palabras que son distintas a las que se aprobaron en el proyecto del 60. Sí, igualmente quiero decirles algo del tema de Alberdi. Espera, quiero decir algo. Se la pasa diciendo que Alberdi, 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 pero no es que Alberdi hizo la constitución, Alberdi escribió una constitución, pero tenemos otros redactores con la constitución, un montón, súper influyentes, mucho más influyentes que Alberdi. La constitución que se sancionó no es que la escribió Alberdi, ¿eh? Hay todo un tema acá con Alberdi que no. Quiero que sepan que la escribieron otros autores que no son Alberdi. Eh, pero bueno. Bueno, pero es como que el código primero es de Vélez y se le adjudica gran parte del trabajo también a su hija. Hoy los Claro, no, revisionistas. pero hay Es lo mismo, los pero redactores, quedó. miren, lo tengo, miren, me tengo el librito allá, no me quiero buscarlo porque si no me disperso de la clase, pero uno de los grandes redactores de la Constitución, ¿saben quién fue? Fue Benjamín Gorostiaga, que fue miembro de la Corte Suprema. Ese fue uno de los redactores de la Constitución del 53, ¿sí? Entre lo que redactó Gorostiaga está el preámbulo, que lo hizo él, el veto del Poder Ejecutivo, la intangibilidad de los sueldos de los jueces, toda la parte orgánica. Hay otro que no me acuerdo quién fue, un italiano, no tengo el nombre acá, que también fue súper influyente, pero si me permitís, Bernardo y todos en realidad, les quería mostrar otra cosa, ¿puedo? Eh, Control F, acá, 1826, acá. Esto me lo escribí. Estoy- ¿Qué vas a abrir la constitución de 1819? voy a abrir la constitución de... Esperen que no se me descargó, esperen. Estoy haciendo otras cosas mientras... Acá. Ahí está. Ah, sí, sí. Un chiquitín, un chiquitín. Ténganme paciencia. Ah, compartir. 1826. ¿Qué edad tenía Alberti en 1826? ¿Me lo buscan? Eh, Estoy haciendo eso en vivo. 16, ¿Cuánto? 16, 16. 16. 16. Bueno, esta es la Constitución de 1826. No tuvo vigencia esa instancia de Rivadavia. Eh, esta es la primera. Bueno, los primeros tres artículos no se parecen al actual. La nación argentina es para siempre libre e independiente de toda dominación extranjera.
no será jamás el patrimonio de una persona o de una familia. Datazo este, que está en la Constitución. Y su religión es la católica, apostólica romana, a la que prestará siempre la más eficaz y de protección, y sus habitantes el mayor respeto, sean cuales fueren sus opiniones religiosas. Esto está bueno porque saben que significa que podíamos ser no católicos para ser argentinos. Bueno, eh, ¿quiénes son ciudadanos? La forma de gobierno. Miren, Argentina adopta la forma representativa republicana. No dice federal, sino consolidada en unidad de régimen. Esto significa que era unitaria. Esa es la constitución unitaria de Rivadavia. Ya tenía poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo, acá está la composición de las cámaras, y los artículos empiezan a aparecer muchos a los de nuestra constitución. Espérenme, por ejemplo, bueno, el Senado, ¿están leyendo ahí? Los senadores, quiénes serán, las atribuciones de ambas cámaras, dónde se reúnen, cada cuánto, atribuciones del Congreso. Esto es el origen del artículo 75, inciso 22, ¿sí? Eh, la formación de las leyes, que estuvimos bien. ¿Vieron ya? Formación y Sí, sanción de las leyes. sí. Es bastante parecido al esquema Aparte, actual. la parte Eh, de los derechos para el final. ¿Cómo? La parte de los derechos para el final. Sí, no sé cuáles son. Supongo, ¿no? Eh, bueno, del Poder Ejecutivo, será presidente de la República. Bueno, quién puede ser presidente? La fórmula de juramento, cómo se elige, atribuciones del Ejecutivo. Este sería el artículo al actual 99. Son todas muy parecidas las atribuciones, los ministros, e igual que en la nuestra, casi hasta el articulado es parecido. 100, 101 están ahí el jefe de gabinete, ¿sí? Eh, y los demás ministros. Poder Judicial, miren acá. eh, Coincide el artículo 110 de la Constitución de 1826, es el artículo 110 del actual. Será ejercido por una corte, alta corte, tribunales superiores y demás juzgados establecidos por ley. Esto es la Constitución de 1826, ¿eh? Eh, ¿Quién puede ser miembro? 8 años de ejercicio, 40 años de edad, las demás calidades para ser senador. Son exactamente las mismas. Esto igual que ahora. Y todas las atribuciones la, de los jueces. Bueno, y después los gobiernos de provincia y, bueno, ya está. Ahí hay cosas que ya no se parecen. De la reforma, esta parte ahora la tenemos en el artículo 30. Bueno, ahí está. Lo que les quiero decir era que, y si leen la del 19, que la tengo por ahí, es un espectáculo leer la Constitución de 1819, se las dejo. Es increíble. Bueno, quiero decir, muchas cosas son muy parecidas y se van trasladando de año a año, y seguramente que todas esas cosas las tomaron de años anteriores. En el caso del Poder Judicial, nunca los jueces fueron elegidos democráticamente. Esto viene de arrastre. En el, ¿vieron que Ezequiel mencionó lo del caso Marbury versus Madison? Ese fue el primer caso en donde la Corte de Estados Unidos decide que va a ser competente declarándose incompetente. Dice, bueno, que vayan al juez de primera instancia, lo vieron el caso, ¿no? Y eventualmente nosotros vamos a decidir, y de alguna manera indirectamente el Poder Judicial, la Corte, se declara competente haciendo una especie de rulo. ¿Por qué? Porque dice, somos competentes cuando nos toque. No dijo, no tenemos lo que hacer acá. Y como los otros poderes no se decidían, fueron al Poder Judicial. Pero habían habido ya antecedentes de algunos estados de Estados Unidos que habían declarado inconstitucionalidad de las leyes de la corona británica. Leyes que llegaban de parte de la corona británica y los tribunales y las asambleas de la burguesía de los estados de Estados Unidos decían,
nosotros decidimos que esta ley de la corona británica es inconstitucional. Y hacían una especie de control político de constitucionalidad. Y después, cuando Estados Unidos se forma como nación, el Poder Judicial, escuchen esto que acá es lo más importante, toma ese rol de hacer el control porque se lo quita de alguna manera a las asambleas y a los estados federales. Perdón, y a los estados provinciales serían. Y la Corte Suprema se pone por encima de los estados federales para hacer valer la constitución de toda la nación por encima de las constituciones de provincia. ¿Sí? Y le asigna ese rol al Poder Judicial Federal. Ese es el esquema que tenemos nosotros. El Poder Judicial está por encima de todos los órdenes provinciales porque tiene como misión fundamental hacer prevalecer la jerarquía de la Constitución Federal por encima de las constituciones provinciales. ¿Sí? Y ese es un rol que no se le puede asignar a otro que no sea el Poder Judicial Federal. Vuelvo, esto lo pueden hacer todos los jueces de primera instancia que son designados a través del mecanismo que prevé la Constitución en el artículo 114, que es el concurso realizado por el Consejo de la Magistratura. Está la página del Consejo de la Magistratura, está el presupuesto del Consejo de la Magistratura, y si alguien quiere ser juez o jueza federal, tiene que presentarse en esos concursos. Pero como dijo Ezequiel, al mismo tiempo hay que rosquear. ¿Por qué hay que rosquear? Porque no alcanza con ser primero, segundo o tercero en el concurso, sino que después que uno está mencionado en una terna que organiza el Consejo de la Magistratura, de esa terna, el Poder Ejecutivo, ¿qué tiene que hacer? Elegir uno, ¿sí? Y ese uno o una que elige el Poder Ejecutivo tiene que conseguir el apoyo de quién. Bien, veo que lo están diciendo. Y esos senadores tienen que darle el voto. Y para eso, el postulado, ya sea juez de primera instancia o juez de cámara o juez de corte, tiene que ir buscando el apoyo de cada uno y cada una de esos senadores. Por lo menos 2/3. ¿Sí? Entonces, tiene que de alguna manera ir convenciendo todas esas voluntades. Y tiene que ir tocando la puerta a cada uno y cada una de los senadores. Y entonces ahí es esa maraña en la que se ven involucrados y empiezan a, bueno, en pos de una estrategia que es ser elegido juez o jueza, una maraña de tacticismos. Ceno con uno, hablo con otro, me engancho con tal, participo en tal lugar, vendo favores, ¿entienden? Vendo favores. Si este es elegido, va a poner el gancho acá para hacer no sé qué tal cosa. Y ahí, Ezequiel, es donde te permito decir, me olvidé para qué corno estaba acá, te olvidaste la estrategia, porque estoy perdido en esta maraña de tácticas, porque yo quería llegar a ser juez, ya pasaron 20 años y me la paso dando vueltas a ver si consigo el cargo. Por eso te decía Bernarda, es importante arrancar desde temprano, porque si no es muy difícil. Y lo mejor es ser miembro del Poder Judicial, porque uno conoce cómo funciona el juego. Si uno quiere entrar desde afuera del mundo judicial para participar en esos cargos, es muy difícil que lo consiga. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en general son cargos que se renuevan dentro de la misma estructura. ¿Siguen este razonamiento? Sí, levante la mano, diga. De hecho, tiene que ver con eso, no es específicamente para el cargo de juez, pero en derecho, en la facultad, se hace mucho hincapié en, por ejemplo, participar de los concursos que abre el MPF, el Ministerio Público, que están buenos, o sea, es divertido hacerlo, y sortean prácticamente todos los días, hay sorteos de designación, designación, designación. Después hay un proceso para que te habiliten y tal, pero sé que desde derecho tipo se promueve mucho. De hecho, yo les aconsejo que si quieren hacer una especie de carrera académica,
preséntense a concursos de lo que sea, pierdan, no importa, vayan y van a aprender en cada concurso cómo vestirse, cómo hablar, qué decir. Y al final los cargos se llega por cansancio. Uy, a este lo veo todos los días. Bueno, vamos a nombrarlo porque ya me da pena. Y ahí quedas. Y así funciona. Esa es la verdad. Más allá de los pergaminos. Bueno, entonces, y a los jueces de corte, el mecanismo es parecido, con pequeñas diferencias. ¿Lo explicó Belén o no? ¿Qué dijo? Nada, básicamente nos dijo los requisitos constitucionales, repasamos un poco el tema del concurso, pero no lo hablamos desde una perspectiva crítica, ni mucho menos, o sea, muy formalista. Bueno, ¿y qué piensan de esos cargos? Jueces de corte, juezas de corte. Que depende quién sea, te van a parecer polémicos o qué genialidad tener a esta persona ahí. No, Bueno, claramente, Por ejemplo, perdón. ¿cómo? que los van moviendo en base al momento político que haya. Porque a veces la Corte Suprema lo llevan a 5, lo llevan a 9, lo llevan a 4, lo llevan a 3, no los nombran. Entonces, Bueno, pero que no los nombren o que en este momento, por ejemplo, haya solo 4 personas, es sí. un problema para el Ejecutivo también. O sea, lo ideal es que tenga el número que debe tener, punto. Vale, el Ejecutivo no lo nombra porque capaz le conviene que haya 4 y que no nombren a uno que después vaya en contra, porque no pueden lograr que el Senado les apruebe que ellos quieren. Mira, si te fijas los perfiles de los que generalmente a quienes presenta, no suelen ser perfiles críticos para con el Ejecutivo que los nombra, Por sino lo eso, contrario. por eso, Entonces, justamente. Pero bueno, también tiene que negociar en el Senado que le den el ok. Y hoy el Senado capaz está más difícil, diputados lo tiene más fácil, el Senado está más difícil. Pero esperen, esperen. Yo los estoy dejando charlar porque me gusta que charlen. Además descanso. Pero al mismo tiempo quiero corregir algo, Ezequiel. Los diputados acá no tienen nada que ver, ¿eh? Ah, por eso, Ah, justamente. Hoy Milei tiene más a favor la Cámara de Diputados y no interviene en la designación de los jueces. Sí, la de senadores y la tiene más difícil. Entonces, bueno, si presenta un senador, no sé, un juez y no se lo aprueba el Senado, bueno, tanto para los jueces de corte como para los jueces federales en general, casi el 50% de los cargos está sin nombrar. ¿Mm? Para que sepan. Y la mayoría de los cargos son ejercidos por lo que se llaman jueces y juezas subrogantes. ¿Qué significa? Que como no está más el juez o la jueza en el cargo y no se ha nombrado al funcionario que continúa, lo que pasa muchas veces es que el juzgado de al lado o el otro toman el cargo o asumen jueces o juezas nombrados por el propio Poder Ejecutivo para cumplir el cargo hasta tanto sea nombrado a quien le corresponde. Y así hace mucho tiempo que estamos así, a punto tal que hay discusión ya sobre lo que sería cómo tiene que ser el funcionamiento de jueces y juezas subrogantes. Esto es como cuando se discute, por ejemplo, para que entiendan la idea, como cuando se discute dónde o cómo tiene que ser la regla para hacer un piquete, un piquetódromo, por ejemplo, y nos olvidamos de discutir por qué había piquetes o cuáles bueno, serían las mejores leyes para lograr satisfacer las necesidades de las personas que reclaman y empezamos a pensar directamente en cómo tiene que organizarse la protesta, asumiendo que van a reclamar indefinidamente en el tiempo porque nunca van a conseguir lo que quieren. ¿Siguen? Lo mismo es cuando se charla sobre las leyes de jueces y juezas subrogantes, porque ya se asumió implícitamente que todos los cargos de jueces y juezas vacantes van a quedar así, porque hace mucho tiempo que no estamos llegando a ningún acuerdo. ¿Mm? Porque no están habiendo acuerdos. Los jueces y juezas de la Corte
siempre fueron jueces hasta en realidad el año al 2003, cinco en realidad, que aparecieron las primeras juezas de corte. No sé si hubo alguna mujer antes, creo que no. Estoy mirando, pero creo que no. Estoy mirando listas de jueces. No. Bueno, siempre fueron cargos que vamos a llamar, no sé si está bien decirlo así. No lo tomen así, pero bueno, lo voy a decir igual. Cargos del mundo del poder. Está mal decirlo así. Me arrepiento de decirlo así. Y sí, me arrepiento. ¿Cómo decirlo? O sea, son cargos a los que de ministros que siempre están representando a algún poder específico. No es que los jueces de la corte están ahí por propia, propio mérito, ¿sí? Sino que en realidad están representando algún sector específico. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Siempre la iglesia tuvo un representante en la corte, siempre la sociedad rural argentina tuvo un representante en la corte, y en realidad, si estudiamos bien la composición, lo que estudiar bien significa estudiar sociológicamente, ¿no? Hacer una buena sociología política, vamos a advertir que cada uno de los miembros representa un sector determinado, no todos los sectores tienen una representación en el Poder Judicial, pero cuando un sector de la sociedad civil se organiza bien, ocupa la mayor cantidad de espacios públicos posibles. Y uno de esos espacios, por supuesto, los de mayor aspiración, es la Corte Suprema. Y si no, tendrá ministros de magistrados en cargos menores, pero no por eso menos importante. Por ejemplo, la CGT, por si quieren decir así, no es que existe la CGT en su conjunto, pero imagínense que sí, va a querer tener jueces en cámaras de tribunales laborales. ¿Entienden? Así como quiere tener su ministro de Trabajo, quiere tener jueces laborales que fallen en favor de los intereses de, ya sea los trabajadores en su formato individual o de los gremios como entidad colectiva, ¿sí? Y todos los órganos de poder intermedios de la sociedad, agrupaciones que se organizan bien en la sociedad civil, logran, y si no pelean por, tener jueces o juezas que respondan a sus intereses o que sean de su propio fuero familia. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Y Sí. su máxima expresión es la Corte Suprema. Si hoy tenemos que decir definidamente un cargo perfecto que representa intereses corporativos en la Corte Suprema, es el juez Rosenkrantz, que lo dice sin ningún eufemismo. Es el representante de las grandes empresas de la Argentina. ¿Por qué lo sé? Porque fue el abogado con su estudio jurídico de todas las empresas más importantes de la Argentina. Y llega ahí para representar esos intereses. Y lo dice. Vamos ahora de atrás para adelante. No, de adelante para atrás, del final. Hoy, ¿cuántos, como decía Bernarda, pero digámoslo, cuántos miembros deberían ser hoy los que deberían componer a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Yo creo que deberían ser más. No, 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 pero ¿cuántos son establecidos por ley? ¿Saben? No son cinco, creo. ¿Cuántos deberían ser? Deberían ser cinco, ¿sí? Es el artículo 21 del decreto ley 1285/58. ¿Están anotando? Eva, vos me estás hablando toda la clase, me encanta, pero no te escucho, porque no sé dónde anda el micrófono, entonces me encanta. Me gustaría saber lo que estás diciendo. Bueno,
lo vuelvo a repetir. Eh, artículo 21, creo que es el 21. Si no, pueden buscar decreto 1285/58. Este decreto es el decreto que organiza la composición y funcionamiento del Poder Judicial Federal. ¿Está bien? No es que es de este año, eh, quiero decir, en el año 1958, bajo el gobierno de quién, no sé, ¿quién gobernaba en el 58? ¿Frondizi? Pero yo no sé si, an- Y depende del mes. por eso depende del mes, por eso no me animé a decir, o Isaac Rojas, o Frondizi, o no sé, Aramburu. ¿Quién reemplazó fue Leonardo? No, no, tengo todos los datos porque estoy justo en eso. Por eso, a ver, Rojas era vicepresidente que representaba a la Marina, el bien, grupo liberal más homogéneo de todos. sí, Y en la presidencia estaba, antes de Aramburu, estaba Leonardi, Lonardi, que era perfecto, huertista con los peronistas y los perfecto, sindicalistas. Leonardi. Aramburu también después le siguió. Pero Aramburu no era cuerdista. Bueno, pero escuchá, ¿me decís quién era el presidente? 1958 antes de Frondizi. Aramburu, Ah, era Aramburu. Por eso, bueno, yo quiero creer que fue bajo el gobierno de Aramburu. Para, Ari, perdón, perdón. Y en el 68, sí, ¿quién le hace el golpe a Ilia? Ah, Onganía. Onganía, en el Onganía. 66. Sí, sí. Dije 68 porque ese es el año de la reforma del Código Civil de Borda. En ese año pasa de todo, porque está el plan de estabilización, la reforma de Borda y después le dan las cajas a los sindicatos de los seguros. Pasó de todo en Ese el dato de las cajas a los gobierno de sindicatos Onganía. es clave, Ari. Clave. El gobierno de Onganía es Sí, clave para entender la historia argentina. es La clave. tiro. Si la agarra alguien, la agarró. Bueno, escucha. Entonces yo le decía, debe ser bajo el gobierno de entonces de Aramburu, ¿sí? Que se sanciona una reforma, escuchen, ahora ya está, me pongo serio, de todo el Poder Judicial Federal, reemplazando todo el orden anterior, que era el orden que había regido bajo el gobierno de Perón, ¿sí? ¿Está? Y, y, y después, esa reforma integral, esperen que me está sonando la alarma. Puede ser que se me apague la cámara. Sí, se me apagó la cámara, era obvio. Ay, ahora tengo que arreglar la cámara. ¿Me esperan un segundo? Ah, ¿Cómo se llama la ley que están buscando? El decreto ley no, del sí, se 58, llama. Es el decreto 1258 barra 1285/58. Yo estoy poniendo la cámara mientras. Espérenme un segundito. Sí, fue en febrero y Aramburu se fue en mayo. Sí, no, lo que quería decir. Esperen, no me puedo concentrar en todo. Puta Se fue madre. sin Y mano. ahora no puedo recuperar esto. Esperen. Ahí va, ahí va. Ahí ya está. Video, start video. Ahí está. No, lo que quería decir es lo siguiente, que este decreto después se fue reformando en las sucesivas administraciones, ¿sí? Pero no le cambiaron el nombre. El nombre del decreto es su número. O sea, si uno quiere saber cómo se organiza la justicia federal, pone 1285/58. Le comparto, busquémoslo. ¿Están ahí? Decreto 1285/58, ¿ven? Y hacen clic acá y está el decreto. Y acá dice, ¿ven? Considerando el presidente provisional, claro, sería Aramburu. A ver quién lo firmó. Que es re largo. ¿Quién lo firmó esto?
Acá está. Aramburu, Isaac Rojas, Salas, Víctor Majó, bueno, no sé quiénes son, todos estos. Y este decreto es el que se reforma todo el tiempo. Fíjense que, por ejemplo, el artículo 49, sustituido por la ley tal, leen acá, y es nota, Infolec, lo reemplazó el artículo tal, ley tal. Lo que quiero decir es que el decreto 1285 debería llamarse Código de la Justicia Federal, pero no le ponen nombre, nosotros lo llamamos por el número. ¿Para qué? ¿Para qué lo llamamos por el número? Para confundir más, ¿entienden? Y pero es el decreto de la justicia federal. Si ustedes van al artículo 21 que les acabo de nombrar, dice, artículo 21, la Corte Suprema de la Nación estará compuesta por 5 jueces. ¿Leen ahí? Ante ella actúan el Procurador General y los procuradores fiscales, piripipi, ta, y dice, artículo sustituido por artículo ley, por artículo 13 de la ley 26853, del año, ¿qué año? Miren ahí, ¿qué dice? 2013, 17 de mayo de 2013. ¿Quién gobernaba en el año 2013? Cristina, ¿Ya? Cristina. O sea que, ¿en qué año la composición del número de los miembros de la Corte fue de 5 miembros? En el año 2013. ¿Entendieron? Antes del año 2013, ¿cuántos miembros tenía la Corte? como 9, 9. ¿Cómo 9? No, 9. Tenía 9. Y eso había sido establecido así ¿por quién? por Menem. Por la Carlos Saúl. No, la Carlos Menem, perdón. Por la Carlos Menem. Que está de moda otra vez. ¿Vieron la historia espiralada esta que tenemos? Ustedes no saben, pero Menem fue lo mejor, después fue lo peor y ahora parece que vuelve a ser lo mejor. Y fundamos la Carlos Menem, que tiene unos videos muy espectaculares. Busquen los jingles de Carlos. Menem lo hizo, la descoce. El puente Victoria, Menem lo hizo. ¿Lo viste, Ari? Esa es tremendo. Me acuerdo, yo era chico, me acuerdo de esas propagandas. Ah, sí. Aparte, tiene un timing, Carlos. No, aparte en esos momentos había un programa así que era de Tinelli Sí. y que agarraban todos esos sketch, hacían sketch político y decía Menem lo hizo y cualquier boludez decía Menem lo hizo. Ah, Y eso le dio más publicidad. es un campeón. Bueno, más allá de. Estamos hablando de la estrategia, ¿no? Ah, obvio. Bueno, entonces les decía, y Menem fue el que llevó la composición de los miembros de la Corte de 5 a 9 en el año 1900, creo que 90 o 91, no me acuerdo ahora. ¿Está? Y digamos lo siguiente, el número de miembros de la Corte Suprema fue variando en el tiempo a lo largo de toda la historia argentina, ¿ok? Y la cantidad que tenía que tener figuraba en la primer constitución del año 1853. Pero en una de las reformas, estoy mirando mis apuntes, se quitó de la Constitución el número de miembros que tenía que tener la Corte para que ese número fuera establecido por ley. ¿Ok? Y eso es lo que permitió que vaya modificándose el número de miembros conforme avanza la historia en función de los de intereses de los diferentes gobiernos y de las coyunturas de cada época. ¿Ok? Y yo no, si no recuerdo mal, creo que esto fue en 1800. Si no recuerdo mal, un carajo. En 1860 se elimina de la Constitución el número de miembros de la Corte y queda establecido en la Constitución que será una ley la que establezca el número. ¿Ok? Y así figura actualmente en la Constitución. Eh, o sea que, y en la Constitución originaria de 1853
la cantidad de miembros establecido en la propia Constitución era de 9. O sea, en la Constitución así estaba establecido, que los miembros de la Corte iban a ser 9. ¿Mm? Y además iban a aparecer, iban a trabajar junto con los 9 miembros de la Corte, 2 fiscales, que eran miembros del Poder Judicial. No voy a explicar acá lo de la fiscalía. En el año 1854, ¿quién es presidente? 1854. Sí. Rosas. No, Rosas pierde en la batalla de Ah, Caseros en mil Casero, ochocientos claro. cincuenta y dos, ¿sí? Ahí va. Y Urquiza. parte al El, exilio, el, el Southampton. entrerriano, El entrerriano, ¿cómo se Urquiza, llama? sí. Urquiza. Justo me acordé de Urquiza. Ortiz. el padre, el papá Luchón. Urquiza asume la presidencia bajo la Constitución de 1853 sin la participación de la provincia de Buenos Aires, que se declara república independiente. ¿Mm? Y él designa a los primeros miembros de la corte, pero nunca se reúnen. Recién, eh, la primer corte va a funcionar recién en el año 1862. ¿Quién era presidente? ¿Saben por qué pregunto? No porque es tipo un examen tipo historia, a ver, porque esto es clave para entender los ciclos de la Argentina, su formación, por dónde pasa la cuestión medular, si no es como que estamos perdidos, perdidos. Salitre, ¿no? Mitre. Es el primer presidente federal con la incorporación de la provincia de Buenos Aires al conjunto de las provincias. Esto es clave para entender la consolidación de un Ejecutivo Nacional, el puerto, la capital, el interior, la consolidación, todo. Bueno, para mí tienen que ponerse a leer historia full, full. Bueno, no importa, sigo con mi clase. Em, eh, en el año 1860, como les decía, en el año 1859 se incorpora a Buenos Aires y se reforma la Constitución, en el 60. Y en el 60, cuando se reforma, para la incorporación de Buenos Aires, se desaparece el número de los miembros de la Corte. La ley 27, ese es el número, 27, recién arrancábamos, 13 de octubre de 1862, fija el número de miembros de la Corte en 5, ¿sí? Y ahí, y ahí es que Mitre nombra a la primer composición de la primer Corte que tuvo la Argentina. Mitre dijo que fue una composición plural porque había partidos, miembros de la oposición y miembros del oficialismo. Todos eran antirrosistas, porque Rosas no era la oposición, sino que Rosas era el enemigo. Y esto es una constante de la historia de Argentina y de la historia de los países. Hay oficialismo, hay oposición y hay enemigos. Los enemigos no es la oposición. Los enemigos entran dentro del campo de la guerra. Y esto es importante para distinguir cómo funciona. ¿Sí? Ari, este es el texto que había citado la vez pasada de Rancière, de la parte y el todo. Mm. ¿Sí te llama el texto? No, no, el texto se llama... ¿qué texto me preguntas, Martín? El de Rancière. Ah, no, espera. Pero Pero no importa, si no después le y si no, pregunto. estoy al pedo total, tranquilo. Todo lo que hace. O sea que los enemigos son los que reúnen a los dos opositores. Los enemigos. Es lo que queda excluido totalmente, ¿no? Exacto, yo sé que a vos este tema te encanta, espera, te lo voy a decir, porque si no, no aguantamos. Se llama acá.
Este es el desacuerdo, política y filosofía. Ese es el texto, el desacuerdo. Este que estás viendo en pantalla, ¿sí? No, bueno, ¿quién me hizo la pregunta de, lo de los Gracias. enemigos? Sí. ¿Cómo fue la Yo pregunta? había hablado que, Eh, que si era que tipo el enemigo era lo que reunía a los dos opositores, hay una constante dentro como que de, van juntos contra el enemigo común. hay una constante dentro de todo sistema político que es que eh, quien gobierna, pero gobierna en un sentido más amplio, no gobierna formalmente las instituciones. Quien gobierna intenta excluir a aquel que considera su enemigo del sistema político, lo intenta excluir y lo ubica en el lugar de afuera. Y ese es el enemigo. Y es una constante imposibilidad por la que la democracia aboga que pase, que es que todos estemos incluidos dentro de una especie de eh, consenso generalizado respecto de las reglas del juego, ¿sí? Pero siempre desde adentro se trata de excluir a aquel a quien se considera el enemigo y marginalizarlo e incluso criminalizarlo. Ahí es cuando el derecho se constituye en una verdadera arma letal, porque te criminalizo a partir del derecho básicamente penal, ¿sí? Entonces, Mitre decía, nombra a su primer corte y dice, es una corte plural porque hay oficialismo y hay oposición, pero son todos antirrosistas, porque Rosas no era parte del pluralismo. Rosas era el pasado al cual debíamos, del cual debíamos alejarnos. Sí, Ari, ¿Puedo hacer una pregunta? obvio. Anoté, entiendo pero no comprendo. La frase fue, quien gobierna excluye a sus enemigos, yo puse a sus adversarios políticos. Exacto. Eso, dentro de la institucionalidad moderna, sería como decir, quien gobierna se asegura tener en la corte y en toda la mayor parte de los espacios de decisión a los suyos. No, pero mezclaste dos cosas, que está bien, ¿eh? Pero, Disculpe, yo entiendo que el enemigo no puede ser el adversario político, porque sería lo que queda fuera de la política que uno quiere como bueno, régimen. Entonces el adversario político es el que está incluido como la oposición que puede ser dentro de Uy, me ciertos límites, gustó, muy ¿no? bueno. A no, Martín le pero encanta pará, este Ari, yo le voy a texto. contestar también a Martín. Martín, ¿vos leíste a Chantal Mouffe, que me lo estás diciendo, o lo estás inventando? No, lo estoy inventando totalmente. Ah, bueno, escuchá, pertenece a una autora que ya lo dijo. Ya, mira, vení, vení, le digo. Acá, mirá. Acá tenés una autora, acá está, este texto que está acá, ¿ves que dice izquierda por un populismo de izquierda? De acá, ¿ves este? Esta autora se llama Chantal Mouffe, es la esposa Sí, de lo la veo. Cló, esta que está acá, y ella propone la idea de una democracia adversarial en donde puedan estar incluidos aquellos que en realidad están considerados enemigos, que es eso que estás diciendo, de hecho le pone ese nombre, ¿entendiste? Porque el gran desafío No, del yo no, sistema... ¿eh? ¿Cómo? Yo no, no, pará, me perdí. Yo ahora no entiendo la diferencia entre excluir y adversario político. Espera, quiero que sepan algo. La clase se está convirtiendo en una clase de filosofía política lenta y gradualmente. No, porque esto está relacionado con los miembros del Poder Judicial, de la Por supuesto que Corte, de está las relacionado. Es cámaras. así, es así, es así. Siempre el poder intenta ubicar dentro del universo de instituciones que considera el mundo de lo correcto a su propia oposición, ¿sí? Pero entre oficialismo y, comillas, oposición, no se afectarían los intereses del sector dominante que consagró ese marco institucional que podemos llamar constitución. Entonces, la única forma que tiene el poder, vamos a llamarlo si quieren poder real, ¿sí? De incluir al excluido es a partir de la marginalización. ¿Cómo? Diciendo, bueno, usted solamente puede participar estando en la cárcel o aceptando las reglas, ¿sí?
A Es partir de como ahí, el a partir poder, de ahí, el que no el poder acepta, es, ¿cómo? el poder es oficialismo y oposición, y el verdadero enemigo es al que hay que destruir. Bueno, está bien. Ese enemigo al que hay que destruir es lo que, digamos, de alguna manera caracteriza lo que nosotros entendemos como, escuchen ahora, comillas, no comillas, negrita, subrayado, lo político. ¿Qué es lo político? Lo político es aquello que enemista, ¿sí? A un grupo de otro. Y lo que los enfrenta es la enemistad, la ganas de destruir al otro. Ese es el momento de lo político. Cuando hay algo, una diferencia que trasciende todo y que es total y absoluta, es el momento en donde decimos, acá aparece mi adversario político al que tengo que destruir. Así funciona siempre y por eso siempre la posibilidad de la guerra está latente. Ustedes lo ven cuando decíamos al principio de la clase, cuándo se va toda la mierda. La autora esta, Chantal Mouffe, propone una democracia en donde no las partes antagónicas no sean antagónicas, sino que puedan ser adversarias dentro de un modelo democrático que las incluya, ¿entienden? Y diferencia entre modelo agónico de antagónico, o algo así, no me acuerdo los nombres porque no preparé esta clase. Ahora, el rol que se le da al Poder Judicial, justamente cuando es alguien poder formal, es el de excluir al aquel que considera su enemigo. ¿Advierten? Y por eso el rol que se le da al Poder Judicial o se autoarroga es el de no ser un poder político, porque tratamos de hacer que la política sea la institucional formal. Y ahí opera el Poder Judicial eh, para dirimir conflictos entre particulares. Pero cuando tiene que, ¿cómo llamarlo? Deslegitimar a alguien, el Poder Judicial opera marginalizando o eliminando, ¿entienden? Diciendo, bueno, usted no entendió, usted tiene que ir a la cárcel, usted no puede protestar porque eso está mal. O sea, para decirlo en lenguaje vulgar, te corren con el derecho. Lo que podríamos llamar, si quieren más fácil, la trampa del derecho. ¿Vieron cuando hablas con alguien y vos intentás explicarle y el otro te dice, no, bueno, pero la ley dice tal cosa y no cumplió y entonces tiene que ir a cárcel porque es un delito? Y vos te agarra la impotencia de que no sabes cómo explicarle que no funciona así y le querés explicar que es más complejo pero no sabes cómo. Esa es la trampa del derecho. ¿Siguen? Sí. Y es muy normal que siempre caigamos en la trampa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos sacar a lo judicial de su dimensión formal para ponerla en el plano de lo político, como un operador de lo político, teniendo al derecho como instrumento. Es ese tándem que funciona en donde encuentra la frutilla del postre en el control de constitucionalidad, donde te dicen, esta es la verdad. Y bueno, esto es una constante en todos los poderes judiciales del mundo y también es una constante, para retomar la clase y darle un cierre, faltan 7 minutos, 8 para las 7, del Poder Judicial en la Argentina. Déjenme decir esto último, no para cerrar, sino para darle un punto y aparte esta clase. ¿Sí? En 1954, perdón, 62 tenemos la primera conformación antirrocista. ¿Oyeron? Entre 1880 y 1912 se conforma la Argentina institucional de Roca. El Poder Judicial está monopolizado por lo que llamamos, si quieren, entre comillas, el poder real, o quienes gobiernan, el Partido Autonomista,
la sociedad rural, el modelo agroexportador, y están excluidos todos aquellos que a partir de 1912 tienen voz con Z a partir del sufragio, ¿cierto? Y ahí viene el periodo que llamamos de socialización política. ¿Entienden? Masas participando. Ya estamos en otro contexto. Déjenme solamente para nuestra clase. A las instituciones, a la sociedad rural, a los militares, a los caudillos, a la estructura de poder financiera, industrial, militar y eclesiástica, yo nombré a todos, la cosa se le fue de las manos, se le fue de las manos, ¿sí? Y cuando se le fue de las manos, vino el golpe. Son muchos factores, pero en 1930 tenemos el golpe. El primer golpe militar, ¿sí? Primer golpe militar y tenemos un recambio de todos los miembros de la Corte Suprema. El poder militar que asume en 1930 en el golpe de Uriburu cambia a todos los jueces. Antes de eso, no, antes de eso, si dije bien, antes de eso, los jueces que estaban en la corte convalidan el golpe militar de Uriburu, porque necesita ese golpe una legitimidad legal y la corte se la da. Cuando asume Perón, cambia otra vez a todos los miembros de la corte, 1946. Voy cerrando. Cuando asume el nuevo gobierno en el 55, cambia otra vez a toda la corte. ¿Me van siguiendo este razonamiento? ¿Qué estoy queriendo decir? Que todos los... Estoy siendo muy tajante, no es tan así. Es porque tengo que cerrar. Solamente lo que quiero dejar acá claro es una sola cosa. Todos los gobiernos y todas las gestiones de gobierno necesitan tener un poder judicial o un sector del poder judicial que legitime con fallos de legalidad la gestión de gobierno. Y eso puede ser, ya sea legitimando las políticas públicas de la gestión o al mismo tiempo marginalizando y deslegitimando legalmente a la oposición, poniéndola por fuera del sistema político, haciéndola caer en lo que llamamos la trampa del derecho. Eso, y ya está, faltan 5 minutos. Esto funciona siempre y va a seguir funcionando siempre, y funcionó siempre así en la historia de las instituciones de gobierno y de la Corte Suprema específicamente. Yo tenía un cuadrito que no lo encontré y lo estaba buscando, que tenía en Excel. Ari, yo sé que te lo di, no sé dónde corno lo tenemos, lo busqué en WordPress, no lo encontré. Todo el periodo de la corte, sí, y yo lo agrandé. Vos me pasaste de 2000 a 2020 y yo lo agrandé hacia atrás. Buenísimo, si querés, podés, después se los pasás, porque ahí tienen con los golpes y con los cambios de gobierno, no cambios cosméticos, sino cambios importantes, los cambios abruptos de miembros de la Corte Suprema. ¿Sí? Y ahí le damos, la última es, hoy, en la actualidad, está muy difícil cambiar a los miembros de la Corte porque estamos viviendo nuevos tiempos que requieren de nuevos acuerdos que no se están logrando. Hoy. Y no explicamos esto porque es muy complicado. Hoy. Ya está, no digamos más nada, hablamos un montón de cosas. ¿Está bien? No sé si esta clase sea digna de YouTube. Tal vez la Sí, deje, pero bueno. Última, pásela por el campo, que quede ahí. O el link en privado. No, la dejamos igual. Igual, ¿sabes qué? Nadie mira estas cosas. Hoy la gente ve cosas de 30 segundos, ¿viste? ¿Cuánto vamos ya? No sé, 2 horas. ¿Quién va a mirar esta clase?
Profe, apareció el chat tuyo en el video. Ya sé que Claro, apareció el WhatsApp. Bueno, che, ¿a quién le toca el martes que viene? ¿A vos? ¿Posta? No. Bueno, espero, voy a dejar de grabar.